buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, independientemente de dónde estáis en el mundo. Aquí ya es de noche, así que me quedé un poco colgada. ¿En qué tiempo, en qué línea temporal estamos aquí? Bueno, hola maestra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias, Lena, de nuevo. Muchas gracias por estar aquí. Y muy bien, muy bien, muy bien. Sí, es cierto que ahora en invierno que anochece tan temprano, ¿verdad? Que ahora aquí a las 3 ya es de noche. De verdad. Necesitamos la vitamina D. Y sí, sí, una se despista porque ya piensa y dice, serán las 11 de la noche. No, son las 3 de la tarde. ¿Cómo? De verdad, ¿eh? Es así. Pero bueno, es así, esta parte es así. Así que vamos a ver cómo lo alegramos. A ver, cuéntame qué es a qué tengo que contestar. Vale, pues vamos a por ello. Directamente al grano. El autismo, ¿qué es realmente? ¿Es una enfermedad? ¿Es una condición mental, psíquica, emocional, energética? ¿Qué es realmente? Bueno, he puesto esa cara de, ups, vamos a, claro, porque, a ver, aquí parecemos que estamos las dos charlando, ¿verdad? Pero nos está escuchando mucha gente. Entonces, claro, yo siempre lo digo, yo no soy médico titulada en esta encarnación por ninguna universidad, ¿sí? Entonces, evidentemente, no me puedo permitir, porque no es mi papel, el plantear el autismo desde un punto de vista médico psicológico, porque tampoco soy psicólogo, eh, ¿no? Entonces, desde un punto de vista energético, sí, ahí sí que puedo hablar. Entonces, desde ahí, solo desde ahí, puedo contaros el porqué del autismo, ¿sí? Evidentemente hay muchos tipos de autismo, ahí no me voy a meter, pero hablando en términos general, eh, digamos que, en términos muy generales, digamos que las personas que eligen venir aquí en un autismo, en general es porque eh, están tan apegadas a la realidad real que no quieren estar en la realidad holográfica. Ujú. Interesante. Entonces, claro, entonces ahora el punto sería, ¿qué es la realidad real? ¿Qué es la realidad holográfica? ¿No? Porque ya sé que tú sí lo sabes, pero la gente que nos está escuchando, pues a lo mejor no. Entonces, lo más fácil para explicarlo, la realidad holográfica es justamente lo que pensamos que es real, es decir, esto, en donde estamos ahora, ¿sí? Es decir, todo aquello que está dentro de los cinco sentidos. Todo lo que se genera dentro de los cinco sentidos es engañoso. ¿Por qué? Porque los sentidos físicos nos engañan. ¿Por qué? Porque el espectro de luz o de variación de sonido que pueden captar, ya sean por los ojos, ya sea por los oídos, es variable y es una banda de frecuencia muy estrecha en comparación con todo lo que hay, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que la energía que nosotros percibimos dentro de lo que consideramos real, porque real consideramos aquello que está dentro de los cinco sentidos, es muy pequeño. Es decir, por ejemplo, la cortina que tienes detrás, uno lo puede ver en color beige, otra lo verá en color camel, otra la verá en color café con leche, otra lo verá en color verdoso. ¿Sí? Y dices tú, pues todo eso genera una confusión. Pues claro, porque está sujeto a los cinco sentidos. Mm. ¿Sí? Entonces, las personas con autismo, después hay que ver qué tipo de autismo y demás, estoy contestando de forma muy generalizada, reitero, es porque en realidad cuando tienen que venir aquí, porque nosotros hacemos un contrato álmico, es decir, el alma firma su contrato para un desarrollo en la encarnación que elige venir, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Que depende de la experiencia de cada uno previa para repetir encarnación o no.
Entonces, muchas personas, muchas pocas, es una forma de hablar, los que vienen aquí y dicen, pero es que yo quiero seguir apegado a la forma de mi microuniverso que está conectado al macrouniverso, es decir, que está fuera de este mundo. Entonces, ellos se mantienen más, digamos, una patita, una piernecita, más en la realidad real, que es la que es mucho más amplia que lo que podemos percibir dentro del espectro de los cinco sentidos. ¿Sí? Después, también hay otro factor importante. Estas personas suelen tener una hipersensibilidad. Insisto, depende de qué tipo de autismo, pero suelen tener una hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque tienen los sentidos extrasensoriales generalmente bastante desarrollados. Y entonces los sentidos físicos, como respuesta, se agudizan. ¿Sí? Entonces, al agudizarse, no sé si se cortó, No, ¿me escucháis? sí, sí, No sé escucho. si se cortó. ¿Así? Sí, ahora sigo. Ah, sí. Al agudizarse, sí, ahora. Al agudizarse los sentidos físicos, se genera una hipersensibilidad. Y eso hace que el mundo físico exterior les moleste y quieran estar consigo mismos. Eso que nosotros vemos que están consigo mismos y aislados, en realidad no lo están. Están en un mundo mucho más rico y mucho más grande, Mm, ¿sí? Pero nosotros eso, como estamos dentro de los cinco sentidos, no lo vemos. Ese es mm, el punto. Entonces, normalmente tienen una vida interior mucho más amplia, que en muchas ocasiones no son capaces de comunicar a este mundo exterior en donde estamos nosotros, ¿sí? Por eso las madres, madres y padres, generalmente les resulta muy complicado el poder acceder al mundo interior del hijo o hija, mm, ¿sí? ¿Por qué? Porque están viéndolo con los ojos de los cinco sentidos, de un mundo limitado a una holografía, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente ya sé que después tendría que ver, o sea, tipos de autismo, ¿no? Y claro. ahí pues identificar y ver de dónde. Y después, claro, cada persona es un mundo. Entonces, en sesión se puede revisar porque esa persona en concreto ha elegido ese tipo de autismo y cómo la afecta en su vida Mm, aquí, en la holografía de aquí, en esta matrix, en esta forma de vida, o dicho de otra manera más científica, en esta vida pragmática tratada a través de lo que se ve, lo que se escucha y lo que se toca. Si esto es ver para creer, pues ese ver estás dentro de un sistema de frecuencia de onda, de luz, y es muy limitada. mm, Entonces, el ver para creer es muy limitado. claro. ¿Sí? Mm, Con lo cual hay que verlo también en la sesión personalizada y después ver qué pacto ha tenido, o sea, qué contrato ha tenido o qué pactos ha hecho también en vidas pasadas para ver si esto se puede desarrollar para poder hacer partícipe a esa persona de su mundo interior al mundo exterior, llámese mundo real al mundo holográfico, de otra manera, mm, para los que estamos en este lado podamos comprender a la persona que está en el otro lado, ¿no? Entonces, esto se ve claramente en sesión. O sea, claro, esto es una cuestión. individualmente. Como el espectro es tan amplio y los casos tan distintos. Sí, Vale, y también, exactamente. por ejemplo, claro, ahora se me surge la pregunta, ¿cómo podemos apoyar a un niño o niña así, ¿no? Pues depende, ¿no? Pues claro, Claramente, claro. claramente. Mm, Claro, evidentemente vuelvo al principio, ¿no? Es decir, actualmente hay fantásticos profesionales, psicólogos, médicos, incluso logopedas, porque hay muchos que no pueden o no transitan el habla, les resulta muy complicado. Eso a lo que se conoce. Ahora, a nivel energético, para que el nivel energético influya en el nivel físico y a nivel neurológico también, nivel mental, eh, lo primero de todo es no juzgar. O sea, no se puede juzgar ni victimizarse ni culpabilizarse. Los padres tienden a culpabilizarse
de que no han hecho algo bien, cuando en realidad no se trata de ellos en ninguno de los casos, en mm, ninguno. Y eso sí que me atrevería a decirlo al 100%. A lo mejor alguno, pero no, en ninguno. Eh, quien firma la condición de cómo quiere venir a este mundo es la propia persona, ¿sí? Entonces, ahora, el por qué tú aceptas a esa persona como hijo o hija, eso sí que depende del contrato que el padre-madre haya firmado. Y eso es lo que se tendría que ver en sesión. Porque decirlo así, dar un ejemplo generalizado aquí, pues no no conviene. sé. O sea, Mm, simplemente no es caso. Claro, no se puede porque es dar un ejemplo cuando cada uno es diferente, entonces no tiene sentido, a eso me refiero. ¿Sí? vale. Entonces, no juzgarlo, no victimizarse y aceptar una situación en donde si tú quieres la comunicación con la persona, dependiendo de los tipos de autismo, claro, tienes que ver qué universo tiene esa persona. Mm, Sí, o sea, no es decir quiero que esa persona se adapte a mí, sino que tiene que haber una reciprocidad. mm, Tienes que ver cómo llegar a ese universo. Sí. Entonces, bueno, pues básicamente eso, o sea, cada uno en su nivel de conciencia y de lo que tenga más a mano, como quien dice, ¿no? Y de sus propias decisiones, pues decidirá, pues, o visitar a muchos psicólogos, o visitar a muchos médicos, o en fin, cada uno donde llegue, ¿no? mm. Yo tengo que decir que sí que he tenido casos de niños, porque sí, en edad son niños, eh, autistas y con imposibilidad de habla que sí que han mejorado muchísimo, Mm. muchísimo. Y eso Sí, porque puedo preguntar sí, que sí. me he dado también cuenta que son más niños que niñas, ¿verdad? ¿O es Eso casualidad? habría que ver la estadística. No, eso no me atrevo a decirlo porque habría que ver las estadísticas y cómo han hecho esas Claro, yo estadísticas. tampoco sé, solo en mi percepción, como lo veía Ah, ya vale. siendo profe y tal, pero bueno, igual era pura casualidad. Pero bueno, hay que ver estadísticas entonces. No, tú hablas de una cuestión de tu percepción por ser profesora y darte cuenta trabajando con niños, pues entonces sí que te puedo contestar desde una percepción. Ahora, si tengo que contestar desde una certeza, no, porque ahí tendríamos que ver qué números hay, es decir, qué Obvio. estadística hay. Si hablamos de percepciones, sí. Si hablamos de percepciones, evidentemente sí, eh, hay muchos más varones, Mm, sí, hay muchos más niños que niñas, hay mucho más. ¿Por qué? Porque los varones, los niños, que tienen que ser, a ver, he utilizado bien la palabra, niño que tiene que ser varón y que de varón tiene que pasar a hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras transita esto, se le hace muy complicado en estos momentos por otro tema, que ahora no sé si nos da tiempo, pero creo que no, pero es justamente el tema de la apreciación del hombre, que con todos los movimientos, llamémosles woks, progresistas, etcétera, etcétera, han estado infravalorando la imagen del hombre. ujú, ¿A través del qué? Justificándolo a través del patriarcado represivo, que sí, que fue así, pero hay que entender, y eso lo expliqué en más vídeos o en más entrevistas, en donde explicaba claramente de que uno de los grandes perjudicados de ese patriarcado fue el propio hombre. ¿Por mm, qué? Porque no se le dio su lugar de empatización, es decir, el hombre se vio subyugado a un papel de energía ya muy depravada. Entonces, claro, ahora con esos residuos aparece el opuesto complementario, que es ese matriarcado exacerbado que lleva a un embrismo en donde se niega al hombre y los hombres que nacen ahora dicen, uy, espérate, espérate, mejor no, mejor no. ujú. Sí, o sea, es una Vale. explicación muy básica que creo que todo el mundo puede entender. Evidentemente la Sí, explicación puede ser más complicada, pero creo que con esta la entendemos, sí. sí, totalmente. Así que bueno,
¿Puedo añadir Dime, dime. una preguntita más? Sí, A veces viene como sí. un poco en un pack, digamos, o entre comillas un pack. El TDAH tiene que ver, Ah, o como sabemos que obviamente no es lo mismo que el autismo, claramente no, pero muchas veces no viene en ese espectro de sí. A ver, neurodivergencia, sí. divergencia. Sí, la neurodivergencia, claro, la forma en la que cada uno de forma individual configura su realidad, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistir, hablando solo desde un punto de vista estrictamente energético, ¿sí? Eh, el TDAH llegó un momento en el que todos eran TDAH. O sea, Sí, está el muy de niño era un poco moda. revoltoso, el niño era un poco revoltoso, ya tiene TDAH. Atención, ¿no? De hiperatención, ¿no? De hiperactividad. Trastorno de déficit de atención de hiperactividad. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, déficit de atención, ¿por qué? Pues porque el niño está en la edad de descubrirlo todo y no tener paciencia de nada. Entonces, no esperes que esté ahí diseccionando la situación para llegar a una conclusión. Eso se hace más adelante, pero no de niño, ¿sí? La hiperactividad es que, a ver, los niños tienen que ser movidos. Entonces hay que diferenciar muy mucho un niño o niña que tenga realmente un trastorno a un niño o niña que esté en el periodo de su vida donde a través del movimiento experimenta, ¿sí? Y tienen otro concepto del tiempo, entonces no van a estar ahí 2 horas para diseccionar algo de ver qué ha pasado, porque obviamente no es así. O sea, no esperes que un niño con 3 años esté 1 hora sentado. No, porque no es real, ¿sí? Eh, y todo depende también de la forma de crianza que haya tenido. Eso es importante también, ¿sí? O sea, si hay una armonía, un respeto en los turnos de habla, del diálogo entre los padres, que eso el niño, que le den a él su lugar, que le coloquen los límites, porque hay que poner límites a los niños, hay que decir, los límites son estos porque si no te caes por el precipicio. Entonces, estos son los límites. Dentro del límite, ahí el niño se mueve, pero no puedes decir, bueno, esto es lo que hay y la vida la descubres tú. Sí, pero los padres tienen que poner esos límites. Entonces, si todo esto se da y a pesar de esto se genera un TDAH como trastorno real, ahí entonces hay que tratarlo, ¿sí? Hay que tratarlo. Ahora, los tratamientos que sé que han dado es a través de fármacos. Bueno, yo ahí no puedo emitir, no puedo pronunciarme porque entonces estaría pronunciándome desde una opinión y yo no opino, ¿sí? Porque no sirve. De lo que se trata es de ver energéticamente qué ocurre. Ante un trastorno así, lo importante es entender por qué se genera y para qué se genera. Ese por qué se ve en sesión cuando ves las vidas pasadas y cuando ves el para qué también. O sea, es el por qué lo encuentras generalmente en vidas pasadas y el para qué lo encuentras en esta vida. Mm. De eso se trata. Y entonces ahí se le da a los padres las pautas para entender a ese niño y poderle conducir para que el trastorno se diluya, literalmente. Literalmente. Y se puede, sí, sí, se Wow. puede diluir, ¿eh? Hay que trabajarlo, no es cuestión de magia, no existe No. eso. Pero sí, en el momento que sabes el por qué y el para qué, las cosas funcionan. Creo que es un gran alivio para muchos padres y bueno, niños o gente afectada. Pueden ser adultos también, Adultos. ¿no? O sea, no solo niños, Sí, obviamente. no, hay Eh, mucho adulto. claro. Sí, 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 hay mucho adulto que se confunde muchas veces el TDAH con una falta de propósito en la vida. Ujú. Pero bueno, os lo dejo ahí para que lo penséis. Vale, muchísimas gracias, ¿no? Creo que nos has iluminado bastante acerca de los temas del autismo y la TDAH.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti y un abrazo y mucha luz hacia todos, que estéis muy bien. Nos vemos en la siguiente. Gracias.